El hombre sin cabeza. El hombre, el escritor, solía trabajar hasta muy avanzada la noche, inmerso en el clima inquietante de sus propias fantasías. La vieja casona de aspecto fantasmal en la que vivían le inspiraba historias en las que inocentes personas, distraídas en sus quehaceres, de pronto conocían el horror de enfrentarse lo sobrenatural. Los cuentos de terror suelen tener dos protagonistas, uno que es víctima y testigo y otro que encarna el mal. El malo puede ser un muerto que regresa a la vida, un fantasma capaz de apoderarse de la mente de un pobre mortal, alguna criatura de otro mundo que trata de ocupar un cuerpo que no es el suyo, un hechicero con poderes diabólicos. Un escritor sentado en un sillón frente a una computadora a medianoche en un enorme caserón que solo él habita, se parece bastante a las indefensas personas que de pronto se ven envueltas en esas situaciones de horror. Absorto en su trabajo, de espaldas a la gran sala de techos altos, con muebles sombríos y una pobre iluminación, bien podría resultar él también una de esas víctimas que no advierte a su atacante, sino hasta un segundo antes de la fatalidad. El cuento que aquella noche intentaba crear Louis Lotman, que así se llama el escritor, trataba sobre un muerto que, al cumplirse 100 años de su fallecimiento, regresaba a la antigua casa donde había vivido, o mejor dicho, donde lo habían asesinado. El muerto regresaba con un cometido: vengarse de quien lo había matado. ¿Cómo podía vengarse de quien también estaba muerto? El muerto del cuento se iba a vengar de un descendiente de su asesino. Al dotar al cuento de detalles realistas, al escritor se le ocurrió describir su propia casa. Tomó un cuaderno, apagó las luces y recorrió el caserón llevando unas velas encendidas. Quería experimentar las impresiones del personaje víctima, ver con sus ojos, percibir e inquietarse como él. Los detalles precisos dan a los cuentos cierto efecto de verosimilitud. Una historia increíble puede parecer verdad debido a la lógica atinada de los eslabones con que se van armando y a los vívidos detalles que crean el escenario en que ocurre. La casa del escritor era un antiquísimo caserón heredado de un tío, hermano de su padre, muerto de un modo macabro hacía muchos años. Los parientes más viejos no se ponían de acuerdo en cómo había ocurrido el crimen, pero coincidían en un detalle: el cuerpo había sido encontrado en el sótano sin la cabeza. De chico, el escritor había escuchado esa historia decenas de veces.
muchas noches de su infancia las había pasado despierto, atemorizado, atento a los insignificantes ruidos de la casa. Sin duda, esa remota impresión influyó en el oficio que Lockman terminó adoptando de adulto. Cobardía o desesperación. No se animaba a abrir los ojos y volverse para mirar. Todavía con los ojos cerrados, llegó a pensar que en realidad no necesitaba darse vuelta. Delante tenía una ventana cuyo vidrio, con esa noche cerrada, funcionaba como un espejo perfecto. Pensó con terror que si había alguien detrás de él, lo vería no bien abriera los ojos. Demoró una eternidad en abrirlos. Cuando lo hizo, en cierta forma, vio lo que esperaba, aunque hubo un instante durante el cual se dijo que no podía ser cierto. Pero era indiscutible. Eso, que estaba reflejado en el vidrio de la ventana, lo que estaba detrás de él, era un hombre sin cabeza. Y lo que tenía en la mano era un largo y filoso cuchillo. Por la luz de las velas, la sombra de Lockman, reflejada en las altas paredes, parecía un monstruo informe que se moviera al lento compás de una danza fantasmal. Cuando Lockman se acercaba a las velas, su sombra se agrandaba ocupando la pared y el techo. Cuando se alejaba unos centímetros, su silueta se proyectaba en la pared sin la cabeza. Ese detalle lo sobrecogió. ¿Cómo podía aparecer su sombra sin la cabeza? Tardó un instante en darse cuenta de que solo se trataba de un efecto de la proyección de la sombra. Su cuerpo aparecía en la pared y la cabeza en el techo. Pero la primera impresión era la de un cuerpo sin cabeza. Anotó en su cuaderno ese incidente que le pareció interesante. El protagonista camina alumbrándose con velas y, como algo premonitorio, observa que en su sombra falta la cabeza. El personaje no se asusta, es solo un hecho curioso. No se asusta porque él desconoce que en minutos su destino tendrá relación con un hombre sin cabeza. Y no se asusta, pensó Lockman, porque así se asustará más al lector. Terminó de anotar esa idea, cerró el cuaderno y decidió bajar al sótano. Los apolillados encastres de la escalera emitían aullidos a cada pie que él apoyaba. En un año de vivir allí solo, una vez se había asomado al sótano y no había permanecido en él más de 2 minutos debido al sofocante olor a humedad, las telas de araña, la cantidad de objetos uniformes por una capa de polvo y la desagradable sensación de encierro que le provocaba el conjunto. 100 veces se había dicho lo mismo: tengo que bajar al sótano a poner orden, pero jamás lo hacía. Se detuvo en el medio del sótano y alzó el candelabro para distinguir mejor. Enseguida percibió el olor a humedad y decidió regresar a la escalera. Al girar, pateó involuntariamente el pie de un maniquí y, en su afán de tomarlo antes de que cayera, derribó una pila de cajones que le cerraron el paso hacia la escalera.
ahogado con una mueca de desesperación, intentó caminar por encima de las cosas, pero terminó trastabillando. Cayó sobre el sillón desfondado y con él se volteó el candelabro y las velas se apagaron. Mientras trataba de orientarse, Lotman experimentó, como a menudo les ocurría a los protagonistas de sus cuentos, la más pura desesperación. Estaba a oscuras, nerviosísimo, y no encontraba la salida. Sacudió las manos con violencia tratando de apartar las telas de araña, pero estas quedaban adheridas a sus dedos y a su cara. Terminó gritando, pero el eco de su propio grito tuvo el efecto de asustarlo más aún. ¿Quién sabe cuánto tiempo le llevó dar con la escalera y con la puerta? Cuando al fin llegó a la salida, chorreando transpiración, temblando de miedo, atinó a cerrar con llave la puerta que conducía al sótano, pero su nerviosismo no le permitía acertar en la cerradura. Corrió entonces hasta cada uno de los interruptores y encendió a manotazos todas las luces. Basta de clima inquietante para inspirarse en los cuentos, se dijo. Estaba visto que en la vida real él toleraba muchísimo menos que algunos de sus personajes capaces de explorar catacumbas en un cementerio. Cuando por fin llegó al acogedor estudio donde escribía, se echó a llorar como un chico. Una gran taza de café hizo el milagro de reconfortarlo. Se sentó ante la computadora y escribió el cuento de un tirón. El muerto sin cabeza salía del cementerio en una espantosa noche de tormenta. Había despertado de su muerte gracias a una profecía que le permitía llevar a cabo la deseada venganza pensada en los últimos instantes de su agonía. Asesinar, cortarle la cabeza a la descendencia, al hijo de quien había sido su asesino, su propio hermano. Cuando el escritor puso el punto final a su cuento, sintió el alivio típico de esos casos. Se dejó resbalar unos centímetros en el sillón, apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos. Ya había escrito el cuento que se había propuesto hacer. Dedicaría el día siguiente a pasear y a encontrarse con algún amigo a tomar un café. Sin embargo, de pronto tuvo un extraño presentimiento. Era una estupidez, una fantasía casi infantil, la tontería más absurda que pudiera pensarse. Estaba seguro de que había alguien detrás de él.